Hola profesor, en este video le voy a explicar cómo resolví las prácticas. Primero, en el cuestionario me basé en el video que usted nos compartió y lo desarrollé de la siguiente forma. ¿Cómo se forman los óxidos básicos? Los óxidos básicos se forman cuando los metales se combinan con oxígeno. ¿Cómo se forman los óxidos ácidos y con qué nombre se le conoce? Los óxidos ácidos se forman cuando un metal se combina con oxígeno y se le conocen como anhídridos. ¿Qué nombre reciben aquellos compuestos que se forman al combinar un metal con hidrógeno? Reciben el nombre de hidruros. ¿Qué nombre reciben aquellos compuestos que se forman al combinar un metal con hidrógeno? Reciben el nombre de ácidos hidráceos. ¿Qué nombre reciben aquellos compuestos que se generan al combinar un óxido básico con agua? Reciben el nombre de hidróxido. ¿Qué nombre reciben aquellos compuestos que se generan al combinar un óxido ácido con agua? Reciben el nombre de oxiácido. ¿Y cuántas sales menciona el video? ¿Cómo se forman? ¿Cuáles son sus diferencias y cómo se subclasifican? Los tipos de sales que menciona el video son sales halógenas y sales oxisales. Las oxisales se forman de la combinación de los oxiácidos y hidróxidos. Las halógenas de la combinación de los ácidos hidrácidos más los hidróxidos. La diferencia es que ambas se originan de ácidos diferentes y se subclasifican en neutras, ácidas, básicas y mixtas. En la práctica 1, en la parte 1, utilicé la tabla periódica para mencionar a los metales, no metales y a los semimetales. En los metales mencioné al litio, aluminio, bario, berilio, bismuto, calcio, cerio, cromo, cobalto, cobre, oro, hierro, plomo, magnesio, mercurio, níquel, potasio, radio, plata, sodio y zinc. En los no metales, al helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre. Y en los semimetales, al boro, silicio, germanio, arsénico y polonio. En la segunda parte, para completar las hojas, la tabla de la regla de formulación, me basé en la tabla que usted nos brindó, llenándola de la siguiente forma. En CuCl, la teoría nos dice que primero va el catión, luego el anión, así que coloqué primero al cuproso, luego al cloruro. En CuCO4, coloqué primero al cuproso por ser el catión y luego al sulfato por ser el anión. Después intercambié sus índices, quedando el cuproso con su índice 2 y el sulfato con el 1. En esta, coloca el cuproso primero por ser el catión, luego el ion dicromato, en donde se intercambian sus índices, quedando el cuproso con su índice 2, mientras que el dicromato con su índice 1. En esta, coloqué primero el ion cuproso, después el ion fosfato, teniendo como resultado el ion cuproso con su índice 3 y el ion fosfato con 1. Y en esta, coloqué primero el ion cuproso, luego el hidróxido, intercambiando sus índices y ambas tuvieron como resultado 1. En esta de ferroso, coloqué primero el ferroso por ser el catión. Después intercambié los índices y tuve como resultado el ferroso con su índice 1 y el ion cloruro con el subíndice 2. En esta, ambos tenían como índice 2 y la teoría nos explica que cuando tienen números con común divisor se simplifican. En esta ocurre lo mismo que la anterior, ambos tenían índice de 2, así que lo simplifiqué. En esta intercambié los índices, quedando el ferroso con su índice 3 y el ion de fosfato con 2. Y por último, en esta intercambié los índices y el 2 del ferroso pasa a ser el subíndice del hidróxido.
En los plúmbicos y ion de cloruro, coloqué primero el plúmbico por ser el cation y luego el ion de cloruro. Intercambié los índices quedando el plúmbico con 1 y el ion de cloruro con 4. En esta apliqué la regla de la simplificación. El plúmbico tenía índice de 4 y el ion sulfato de 2. Los intercambié quedando el plúmbico con 1 y el sulfato con 2. En esta intercambié los índices y los simplifiqué quedando el plúmbico en 1 y el ion de dicromato en 2. En esta intercambié los índices. El plúmbico quedó con su índice 3, mientras que el ion fosfato quedó con su índice 4. Y en esta el plúmbico tenía como índice 4 y el hidróxido 1. Los intercambié y el plúmbico quedó en 1 y el hidróxido en 4. En lo de los aluminios, el ion aluminio tenía 3 y el cloruro 1. Los intercambié sus índices y el aluminio quedó con su índice 1 y el ion de cloruro con su índice 3. El ion de aluminio tenía índice de 3 y el ion de sulfato 2. Se intercambian quedando el aluminio con su índice 2 y el ion del sulfato con su índice 3. En esta intercambié los índices quedando el ion de aluminio con 2 y el de dicromato con 3. En esta ambos iones tenían como índice 3, así que los simplifiqué quedando con su índice 1. Y en esta el ion aluminio tenía índice de 3 y el hidróxido 1. Los intercambié quedando el aluminio con su índice 1 y el hidróxido con su índice 3. En los de ion de amonio, ambos tenían índice de 1. Así que los intercambié quedando ambos con su índice de 1. En esta intercambié los índices del amonio y el ion de sulfato quedando amonio con su índice 2 y el sulfato con su índice 4. En esta el amonio tenía índice de 1 mientras que el ion de dicromato tenía índice 2. Los intercambié quedando el ion de amonio con su índice 2 y el dicromato con su índice 1. En esta, el amonio tenía el índice de 1 y el ion de fosfato de 3. Intercambié su índice quedando el amonio con su índice 3 y el ion de fosfato con índice 1. Está aquí que no se ve. Y en esta, ambos tenían índice de 1, así que lo intercambié y ambos quedaron con su índice de 1. En la tercera parte, identifiqué las funciones químicas basándome en la teoría que usted nos brindó. La primera es una sal hidratada porque se le adicionan moléculas de H2O que es agua. La B es una sal binaria porque están unidos a un metal y un metal distinto del oxígeno e hidrógeno. Están unidos un metal y un metal. La C es un hidrácido porque es binaria y el hidrógeno está unido a un metal. La D es un hidróxido porque es ternario y un metal está unido al ion hidróxido. La E es un óxido metálico porque un metal está unido al oxígeno. La F es un hidruro porque es binario y un metal está unido al hidrógeno.
La G es una oxosal porque es ternaria y un metal está unido a un anión poliatómico oxigenado. La H es un oxoácido porque es ternario y el hidrógeno está unido con un ion poliatómico oxigenado. La I es una sal ácida porque es cuaternario y se le adicionó el hidrógeno a un anión unido a un metal. La I es una sal ácida porque es cuaternario y se le adicionó el hidrógeno a un anión unido a un metal. La J es una sal básica porque es cuaternaria y se le adicionó el ion hidróxido a un anión y este se une a un metal. La K es una sal binaria porque se une en metal con un metal distinto del oxígeno e hidrógeno. Y la I es un óxido no metálico porque se une a un metal con oxígeno. En la cuarta parte coloqué la fórmula química y su función química. En la de hidróxido de calcio puse CaOH porque coloqué primero el calcio por ser el catión, luego al hidróxido por ser el anión. Es un hidróxido porque es la unión de un metal con el ion hidróxido. En hidroruro de cobre 2, escribí el símbolo del cobre, luego el hidruro guiándome de la tabla y le coloqué 2 como su índice como nos indica el problema. Es hidrácido porque el hidrógeno está unido a un no metal. En el ácido nítrico me guié de la teoría en donde nos dice que luego que nombremos la palabra ácido la intercambiamos por ico y es oxoácido porque se unen el hidrógeno con un ion poliatómico oxigenado. En el acetato de bario coloqué primero el bario por ser el metal, luego en la tabla busqué la fórmula de acetato y es una oxosal porque es la unión de un metal con un anión poliatómico oxigenado. En el dióxido de plomo coloqué primero el plomo por ser el metal y en la teoría nos dice que se coloca 2 cuando dice di, por lo que coloqué 2 de subíndice al oxígeno y es un óxido metálico porque un metal está unido al oxígeno. Nitrato bismútico. El bismútico se coloca primero por ser el catión, luego busqué en la tabla la fórmula del nitrato y es una oxosal porque un metal está unido a un anión poliatómico oxigenado. Yoduro estánico. Coloqué primero el yoduro por ser el catión, luego en la tabla buscar yoduro y de su índice coloqué 4. Es una sal binaria porque se unen metales con no metales distintos del oxígeno e hidrógeno. Carbonato de calcio. Calcio es el catión y el metal por lo que coloqué primero en la tabla y busqué la fórmula del carbonato. Y es una oxosal porque se une en metal con un anión oxigenado. El sulfato de magnesio heptahidratado. Primero coloqué el magnesio que vendría siendo el metal. Luego busqué en la tabla la fórmula del sulfato y la teoría nos dice que esta es 7, por lo que coloqué el 7. Y es una sal hidratada porque se le agrega molécula de agua que en este ejemplo no puse. Amoníaco. Me basé en el cuadro de la teoría en la sección de nomenclatura vulgar. Es un hidruro porque un metal está unido al hidrógeno. Clorato de aluminio. El aluminio es el catión por lo que se coloca primero. Luego en la tabla busqué la fórmula de clorato. Es una oxosal porque se une el metal con un anión poliatómico oxigenado. Clorato de aluminio. Hidróxido de sodio, perdón. El sodio es el catión
y coloqué al hidróxido. Es un hidróxido porque se une a un metal con un hidróxido. Estivina. En estivina utilicé la fórmula del cuadro de nomenclatura vulgar también y puse que era un hidruro porque se unieron un metal al hidrógeno. En cloruro de magnesio, primero coloqué el magnesio por ser el catión y luego al cloruro. Intercambié su índice quedando el magnesio con su índice 2. Y es una sal binaria porque se unen un metal con un no metal. En ácido clorhídrico, por ser ácido coloqué la H de hidrógeno y por ser binaria la terminación del cloro es hídrico. Puse oxoácido, pero es un hidrácido por ser binario y unido a un no metal. Óxido de estroncio. El estroncio se escribe primero por ser el catión, luego el oxígeno, y es un óxido metálico porque un metal está unido al oxígeno. Pentaóxido de disfósforo. El fósforo tiene su índice de 2 por dis y el oxígeno tiene su índice de 5 por penta. Y es un óxido no metálico porque un metal no está unido al oxígeno. Ácido oxálico. Se coloca H de ácido, luego se coloca el calcio y el oxígeno es un oxoácido porque se une al hidrógeno con un ion poliatómico oxigenado. Ácido yohídrico. Coloqué la H de hidrógeno, luego la I, que es el símbolo del yodo, y por ser binario termina en hídrico. Es un hidrácido porque el hidrógeno está unido a un no metal. Hidróxido cobáltico. Primero coloqué el cobalto por ser el catión, luego el hidróxido e intercambié sus índices. Es un hidróxido porque su ion está unido a un metal. Sulfato del calcio dihidratado. Coloqué el calcio por ser el metal primero. En la tabla busqué el sulfato y de coeficiente coloqué 2, ya que si es 2 hidratado es H2O. Y es una sal hidratada porque se le adicionan moléculas de agua. Anhídrido perclórico. En esta coloqué primero al cloro guiándome de la tabla y luego el oxígeno intercambiando sus índices. Es un óxido no metálico porque un no metal está unido al oxígeno. Ácido sulfúrico. Los ácidos inician con la H, como nos indicó la fórmula, y es un oxoácido porque el hidrógeno se unió es un oxoácido porque el hidrógeno se unió a un hidrógeno con ion poliatómico oxigenado. Y el dicromato de potasio, que en esta coloqué primero al potasio por ser el metal con su índice 2 por el di, y con ayuda de la tabla coloqué al potasio. Y es un oxosal porque se unieron un metal con un ion poliatómico oxigenado. En la quinta parte nombré los ácidos según su estado de agregación, que vendría siendo acuoso y gaseoso. El estado acuoso de la primera, de esta, y el estado gaseoso. El acuoso es, como la fórmula general de los ácidos es H, coloqué como nombre ácido. Después, por ser ternario, cambié la terminación a oso. En el estado gaseoso, nombré como la regla que ya conocíamos, nitrito de hidrógeno. En el estado acuoso, por ser binario, cambié la terminación del anión a hídrico. Y en el estado gaseoso mencioné primero el anión, luego el catión, por eso puse selenuro de hidrógeno. Esta
por ser binario, cambié la terminación a ico. Y en el estado gaseoso, nombré con la regla que ya conocíamos, que se basa en el número que representa cada compuesto. En el estado acuoso de esta, puse esto por ser binario, termina en hídrico. Y en el estado gaseoso también lo nombré según la regla que ya conocemos, que es cloruro de hidrógeno. En esta cambié el término de ato al término ico por ser ternario. Y en el estado gaseoso nombré con la regla que ya conocíamos, que se basa en el número de cada compuesto, o sea, tetraoxocromato cuarto de hidrógeno. Por esto es el cuarto. En el estado acuoso de esta, cambié el término ico a oso por ser ternario. Y también utilicé la que conocemos, quedando en sulfito de hidrógeno en el estado gaseoso. En el estado acuoso de esta, la terminación quedó en hídrico por ser binario. Y en el estado acuoso coloqué bromuro de hidrógeno. En esta utilicé la fórmula general de los ácidos, que se coloca, que es H, por eso que identifiqué que era un ácido. Y como era ternario, en la terminación coloqué ico. Y en el estado gaseoso puse tetraoxoclorato de hidrógeno. En esta, como la fórmula general de los ácidos es H, coloqué con nombre ácido al siguiente por ser ternario y cambié la terminación a ico. Y en el estado gaseoso coloqué arseniato de hidrógeno, guiándome por la regla que ya hemos utilizado. En esta, como la fórmula de los ácidos es H, coloqué ácido. Y la terminación utilicé ico por ser ternario. Y en el estado gaseoso coloqué trioxobórico 3 de hidrógeno. El 3 es por por el del oxígeno. En la cuarta parte, nombré a la sustancia según el sistema antiguo y Stock y coloqué su función química. En esta, la primera, puse fosfato de antimonio en el sistema antiguo porque el antimonio es el que tiene mayor estado de oxidación. En el sistema Stock coloqué en número romano el estado de oxidación del elemento positivo, que sería el fosfato. Y su función química es una oxosal porque se une en un metal con un anión oxigenado. En el sistema antiguo de esta, mencioné primero el catión, luego el anión. Y puse la terminación ico porque el argón es el de mayor estado de oxidación. En el sistema Stock no llevaba número romano porque solo tiene un estado de oxidación. Y es una sal binaria porque se une un metal con un no metal. En esta no coloqué nada. Y en el sistema Stock mencioné primero el anión, que sería cloruro, luego el cobalto y hexahidratado por el coeficiente 6. El 2 en número romano por ser el hidrógeno y el elemento positivo.
Y su función química es una sal hidratada porque se le adicionan moléculas de agua. En el sistema antiguo, coloqué la terminación ico porque está en el mayor estado de oxidación. En el sistema Stock ya es un anhídrido formado por 4 átomos de oxígeno, o sea, 4. Y es un óxido no metálico porque un no metal está unido al oxígeno. En el sistema antiguo, coloqué la terminación ico porque tiene el mayor estado de oxidación. En el sistema esto es un óxido que solo tiene un estado de oxidación y su función química es un óxido metálico porque un metal está unido al oxígeno. En el sistema antiguo puse que es un hidróxido, ya que la misma fórmula lo indica por el OH. Y en el sistema Stock es un hidróxido formado por 2 átomos de oxígeno. 2. Y su función química es un hidróxido porque un metal está unido al ion hidróxido. En el sistema antiguo puse cloruro de antimónico porque termina en ico, ya que este se encuentra en su mayor estado de oxidación. En el sistema Stock porque está formado por 5 átomos de oxígeno. 5. Y es un compuesto covalente porque están unidos 2 no metales. En el sistema antiguo, la resolví mal, pero después la arreglé. Es oxalato plúmbico porque se encuentra en su mayor estado de oxidación. En el sistema Stock debería ser oxalato de plomo 2. Y coloqué el número 2 porque está en el estado de oxidación más 2. Debería haber un 2 aquí, que es el 2 de acá. Y esta es una oxosal porque son un metal con un anión poliatómico oxigenado. En el sistema antiguo, coloqué la terminación oso porque está en el menor estado de oxidación, anhídrido nitroso. En el sistema Stock, puse óxido de nitrógeno 3, ya que es un anhídrido formado por 3 átomos de oxígeno. Y es un óxido no metálico porque un no metal está unido al oxígeno. En el sistema antiguo de nitrato de mercurio puse esta porque coloqué la terminación oso, que se encuentra en el menor estado de oxidación. En el sistema Stock puse nitrato de mercurio, ya que es un anhídrido formado por 3 átomos de oxígeno. 2 átomos de oxígeno. 2 átomos de oxígeno, perdón. Y su fusión química es una oxosal porque está unido a un metal a un anión poliatómico oxigenado. En el sistema antiguo puse permanganato porque termina en I, porque cambié, perdón. En el sistema antiguo puse permanganato potásico o manganato potásico porque termina en ico y se encuentra en su mayor estado de oxidación. En el sistema Stock, permanganato de potasio y puse permanganato de potasio 4 porque tiene el oxígeno el que tiene el mayor estado de oxidación. Y es un oxosal porque está unido un metal a un anión poliatómico oxigenado. En la práctica 2 hice lo que es el balanceo. En la primera, la ecuación está desbalanceada, por lo que procedí a agregarle el coeficiente 2 del lado
de los productos, de lado aquí lo podemos ver, quedando así balanceada. En la número 2, la ecuación está desbalanceada, por lo que agregué como coeficiente al 2 y al 3 del lado de los reactivos. Aquí está el 2 y aquí está el 3. Y al 6 del lado de los productos, teniendo como resultado al hierro con 2, al oxígeno con 18, al hidrógeno con 12 y al azufre con 3. Así teniendo la ecuación balanceada. En la 3 también teníamos la ecuación desbalanceada, por lo que coloqué del lado de los reactivos a este 2 y a este 2. Y el del lado de los productos, otros 2, como podemos ver aquí. Teniendo como resultado 2 en sodio, 4 en hidrógeno y 2 en oxígeno para ambas partes. Y en la 4 solo agregué el coeficiente 3 del lado de los reactivos, teniendo como resultado 3 en magnesio y 2 en nitrógeno para cada lado, como podemos verlo aquí. En las 6, en el lado de los reactivos agregué 3. Aquí lo podemos ver. Y en el de los productos agregué 2 y 3, teniendo como resultado 2 en carbono para ambos lados, 6 en hidrógeno y 7 en oxígeno. Así tenemos la ecuación balanceada. En la 7 agregué en el lado de los reactivos al 2. Y del lado de los... Y también otro 2 del lado de los productos. Como lo ponemos aquí. Teniendo como resultado 1 en hierro, 2 en cloro, 2 en sodio, 2 en fósforo y 8 en oxígeno para cada parte. En la 8, en los reactivos coloqué primero al sodio por ser el anión, como aquí vemos. Luego al cloro y entre paréntesis pequeñas hace que es el estado acuoso. Después el signo de más, como nos lo indica la fórmula arriba, y al nitrato de plomo escrito en el sistema stock. Luego separé los reactivos de los productos con esta flecha. En lo relativo escribí al cloro de plomo y coloqué la S pequeña entre paréntesis que nos indica que está en estado sólido. Después coloqué el signo nuevamente de más como nos indica la fórmula y escribí el nitrato de sodio con la AC entre paréntesis que nos dice que está en estado acuoso como nos indica la fórmula. En la 9, en los productos coloqué al yoduro de calcio en estado acuoso, que aquí está entre paréntesis pequeña la AC. Coloqué el más como nos dice la fórmula y escribí al ácido sulfúrico. Luego coloqué la flecha para separar los reactivos de los productos y después coloqué al yoduro de hidrógeno. Y entre paréntesis la G que nos dice que está en estado gaseoso. Puse el signo de más y al sulfato de calcio también lo coloqué con la AC entre paréntesis que nos dice que está en estado acuoso. En las 10 como reactivos coloqué al nitrato de bario. Y entre paréntesis la AC que es el estado acuoso. Luego el signo de más y al ácido sulfúrico.
Después puse la flecha para separar a los productos de los reactivos y puse al sulfato de bario y entre paréntesis pequeña la C que nos dice que está en solución acuosa. Puse más y puse al ácido nítrico. En la segunda parte de la práctica 2, utilicé la teoría que usted nos envió para poder desarrollarlo y puse que en la número 1 es simple desplazamiento porque podemos ver cómo estos elementos se liberan. En la 2 es reacción de combustión porque podemos observar el dióxido de carbono gaseoso y el vapor al vapor de agua. El dióxido de carbono aquí gaseoso y el agua. En la 3 es reacción de síntesis porque se generó un solo producto a partir de varios reactivos. Aquí tenemos varios reactivos. Aquí tenemos varios productos y se generó un solo reactivo. En la 4 puse combustión, pero leyendo nuevamente noté que era doble desplazamiento porque las sustancias intercambiaron sus iones. Aquí era HCl y cuando pasó para acá tenemos NaCl igualmente acá. En la 5 puse, al igual que el ejemplo anterior, es doble desplazamiento porque las sustancias se intercambiaron de iones también. La 6 es reacción de análisis porque se obtuvieron varios productos a partir de un solo reactivo. ¿Sí? En la 7 es reacción síntesis porque se generó un solo producto a partir de varios reactivos. La 8 es reacción de doble desplazamiento porque podemos apreciar cómo la sustancia intercambió sus iones con otra creando un nuevo compuesto. Aquí. Cómo intercambiaron iones. Teníamos primero 3 CuSO y cómo cuando pasó acá se intercambiaron. En la 9 es reacción de análisis porque se obtuvieron varios productos a partir de un reactivo. Teníamos uno y cuando pasó para acá, ¿cómo quedó? Y la 10 es una reacción de doble desplazamiento porque se intercambiaron sus iones y se creó una nueva sustancia. Ejemplo aquí. En la síntesis, acerca del video puse que una reacción química es un proceso por el cual una o más sustancias se transforman en otras con propiedades diferentes denominadas productos. Cuando se produce una reacción química, la sustancia cambia de aspecto. Se denominan exotérmica y endotérmica. La clasificación de las reacciones más importantes en la fase acuosa son reacciones de precipitación, reacciones ácido-base y reacciones redox. Reacción exotérmica. Al introducir en un tubo de ensayo ácido nítrico concentrado y polvo de cobre, produce un gas marrón que es el desprendimiento del óxido de nitrógeno y un color verde. La disolución de nitratro de cobre 2 es exotérmica porque produce un desprendimiento de energía. Reacciones endotérmicas. Al colocar una pequeña porción de hidróxido de bario autohidratado y de nitrato amónico utilizando un termómetro notamos un fuerte enfriamiento. Reacciones de precipitación. Al vertir en un tubo de ensayo yoduro de potasio y nitrato de plomo 2, cuando entran en contacto forman un precipitado de color amarillo. Reacciones ácido-base. Se produce un intercambio de protones entre los reactivos. Puede ser identificado mediante medida de pH o el uso de indicadores de ácido-base.
Estas sustancias son sustancias que presentan un color en función de los protones que hay en la solución. Reacciones de oxidorreducción. Son las reacciones en que se forman una transferencia de electrones entre una sustancia que da electrones y otra que recibe electrones. El número de electrones que pierde una sustancia es la misma que recibe la otra. Al introducirla en un tubo de ensayo una disolución de sulfato de cobre de 2 y zinc metálico se forma un sólido marrón. Se trata de cobre metálico. Y se produce la reacción que aquí escribí. El zinc es el agente reductor. Y en conclusión, el video, como bien lo mencioné, nos explica qué son las reacciones químicas y cómo se clasifican. Pudimos observar cómo reaccionan ciertas sustancias al combinarlas. También pudimos apreciar que todas reaccionaron de distintas formas. Muchas gracias.